Renunció el gobernador Cuomo en Nueva York. No es el primero ni el último. Recuerdo muchos casos similares, aunque de menor gravedad. El año 2008, sin ir más lejos, renunció su predecesor, Eliot Spitzer, en Nueva York, por un escándalo que involucraba a prostitutas. ¿Qué es lo peor en este caso? Es algo que afecta a la democracia. Ya vamos a verlo, pero antes digamos lo siguiente: quizás debió haber renunciado al día siguiente. No era algo menor, no era el manotazo de un borracho, no lo era. Nada menos que 11 mujeres testimoniaron, incluyendo acusaciones de carácter penal contra él, y son casos recientes. Había un clima de intimidación. Malo que alguien que se dedica a la política y que fue mencionado como presidenciable para el futuro el año pasado y que estaba en su tercer periodo consecutivo, hijo además de un ex gobernador y muy conocido de Nueva York, no entienda los signos de la época. Lo suyo era un clima. Decía que no violó a nadie. Decía que tenía 63 años y que llevaba 40 años en la vida pública. Pero demasiado el testimonio. Hay dos principios que siempre están presentes, y ambos los aprendí no solo estudiando, los aprendí también como abogado integrante reemplazando jueces en la Corte de Apelaciones en San Miguel. El primero, que las víctimas siempre deben ser creídas, o de eso se debe partir. Y lo segundo, un principio básico de derechos humanos y de democracia, que es la presunción de inocencia. Lo peor puede estar por llegar para Cuomo. No es su carácter autoritario que le granjeó muchos enemigos en su época presidenciable y en su carrera política dentro del Partido Demócrata, y que aparentemente del presidente para abajo están contentos y lo presionaron para que renunciara. El tema de fondo no tiene que ver con su carácter, tiene que ver con que todos estos hechos eran conocidos. Y ojo, que lo peor puede estar por llegar. Hay muchos muertos en Nueva York como consecuencia de una decisión que él tomó en los inicios de la pandemia: enviar no a hospitales, sino a los ancianos que estaban en casas de reposo, de vuelta a las casas de reposo. Pueden haber muerto allí. Quizás fue un error, quizás fue parte de los muchos errores que se cometieron en algo que no se conocía con el nuevo virus. Pero lo peor fue la actitud de los medios de comunicación. Suprimieron totalmente esta información. Era conocido porque lo mencionaban los medios como la Fox, que eran partidarios de Trump. Pero lo peor es que suprimieron totalmente esta información. Recuerdo un poco lo que hicieron los mismos medios con la invasión de Irak, con una mentira, que habían armas de destrucción masiva. Nada bueno puede salir de ello, y nada bueno salió en este caso de Cuomo. Apareció, porque era la mayoría de los medios, como una novedad, algo que no lo era, pero apareció ahora, y ahí vino el escándalo con un informe de la justicia, de una fiscal, y también de un estudio de abogados contratados que documentaban muchos casos y leyes federales y locales que se habían violado. Lo peor es lo que pasó con los medios de comunicación. Simplemente porque era contrario a Trump, se le pasó a una especie de pedestal. De hecho, quizás el peor caso fue la propia CNN, que lo llevó con frecuencia a la hora de mayor sintonía, junto con su hermano, que es una de las caras de esta estación en Nueva York. Y por cierto, durante la campaña contra Trump, llevó a que ambos lados se polarizaran de tal forma que no solo se había mentido, sino que se suprimió información. Este hecho, igual que el de las casas de ancianos, era conocida, solo que no era conocido, y porque no había sido divulgado por la mayoría de los medios, incluyendo el New York Times, Washington Post y otros que eran
de esa línea política. Llegó al colmo que le dieron un Emmy, es decir, el premio más importante de televisión, simplemente porque daba una conferencia de prensa donde criticaba a su rival político todos los días. Así se llegó. Y así como nada bueno salió de una mentira, y basta ver la situación en esa zona geográfica, Irak y sus vecinos en el día de hoy, nada bueno puede salir de haber suprimido información. Quizás el primer perjudicado era aquel que quiso ser defendido a través de la supresión de la información. Malo para cualquier democracia, malo para la teoría y la práctica democrática y malo para el país que hasta hace algunos años era privilegiado en este sentido, pero hoy día esos mismos medios y sus rivales parecen hojas de propaganda.